Hoy el placer de presentar a Pepe, no le puedo decir José, porque, bueno, como compañeros que somos en el mismo departamento, ya hemos vivido muchas experiencias juntos y bueno, pues para nosotros en la facultad es Pepe, claro. Pepe es maestro, yo creo que es importante destacar esto, es maestro y doctor en pedagogía. Normalmente en la universidad pues destacamos mucho los títulos, los cargos, y a mí me parece que en educación es muy importante destacar el que primero de corazón pues Pepe es maestro y todo lo demás pues viene ya por añadidura. Es además máster en informática educativa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y máster en sistemas de capacitación emprendedora por la Universidad de Sevilla. Y creo que es importante destacar esta formación en máster, más que por lo que supone como título, pues por lo que muestra de su inquietud por un aprendizaje permanente. Ahora que hablamos de que estamos en un mundo de aprendizaje permanente, y además un aprendizaje vinculado al trabajo que después realiza en sus proyectos de investigación y sobre todo al trabajo que realiza con su alumnado. Además de ser profesor universitario, pues tiene experiencia como maestro, como orientador y como parte del Centro de Profesorado de Lora del Río de aquí de Sevilla. Sus trabajos de investigación y su docencia, cuando los órdenes de predación nos lo permiten, están relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en educación, el aprendizaje virtual, los estilos de aprendizaje y en los últimos años, coherente con este congreso, pues en la expresión y la comunicación emocional en la prevención de dificultades socioeducativas. Pasando a un ámbito más personal, pero que tiene mucho que ver con lo profesional, puesto que en nuestro ejercicio profesional lo que ponemos es a nuestro ser al servicio de las personas que formamos, pues hay que destacar algunos de sus hobbies, como su interés por lo que son los huertos y todo lo que supone el estar en contacto con la tierra, con la madre tierra, con la naturaleza, la fotografía, desde donde intenta captar la expresión, y bueno, pues ya he visto aquí todos sus contactos internacionales, pues que de alguna manera responden a esa inquietud por viajar, no solo por viajar como turista, sino para conocer el interior de esas personas que viven en cada uno de los países que visita. Yo añadiría además que es un buen compañero, una persona honesta, una persona en la que siempre puedes confiar y a quien estoy muy agradecida por haber organizado esta actividad y porque me haya permitido que lo presente a ustedes, aunque muchos de vosotros pues ya lo conocéis muy bien. Así que bueno, pues pasamos la palabra con su ponencia sobre la expresión y la comunicación emocional como estrategia personal para la prevención de dificultades socioeducativas. A disfrutar. Que nos ha llevado a celebrar hoy este primer Congreso Internacional de las Emociones. Como toda buena historia, vamos a comenzar por el principio, que está marcado por una de las más genuinas expresiones del ser humano, como es la poesía. El siguiente poema que voy a leer está escrito por un adolescente para dar rienda suelta a uno de los tópicos que más hondo calan en esta etapa de la vida, como es el de la amistad. El poema se llama Amiga y ganó el segundo premio en un concurso que hicieron allí en la zona del instituto donde estudiaba. Dice así: brotan lamentos de tu fondo inerte, lamentos que me duelen por haberlos sentido. Resopla el viento de tu marejada en los cristales claros de tu faro oscuro. Te hundes en la nieve blanda, tocando su fondo duro, fondo que yo ya conozco, fondo que yo ya he vivido, fondo que nunca existió,
es el fondo del olvido. Siempre existe en las tinieblas una mano que se estira. Lo difícil es saber buscar esa mano amiga. Mi mano está en el vacío. ¿Por qué no la escuchas tú? Mi luz camina perdida. ¿Por qué no la orientas tú? Deseo que tus ojos dulcemente verdes apaguen la oscuridad que los mantiene en penumbra. Deseo que tus labios tiernamente amables busquen la felicidad y tú me puedas decir, tienes razón, es verdad. Bueno, este hecho, el participar en un certamen de poesía, pues forma parte de un acontecimiento cotidiano, o relativamente cotidiano, que en ciertas ocasiones se produce en muchos lugares. Estamos ante un joven que, como muchos otros, se había encontrado con la poesía y ésta le acompañaría con más o menos intensidad el resto de su vida. Demos un pequeño salto en el tiempo y resumamos la vida de este joven, diciendo que se hizo maestro y ejerció como tal, y que siguió ampliando sus estudios relacionados con la educación y de manera paralela, de cuando en cuando, coqueteaba con la poesía, llegando a publicar algunos de sus manuscritos, participando en algunas ocasiones en programas de radio con un contenido eminentemente poético. En cierta ocasión tuvo la oportunidad de viajar y le invitaron a dar unas charlas o talleres sobre poesía a estudiantes de último año de filología. El hecho que llevó a unas consecuencias que nunca hubiera imaginado. Los talleres consistían en la descripción de un proceso creativo desde la evidencia emocional hasta su transcripción a la estructura del lenguaje escrito, pasando por la fase de búsqueda de expresiones significativas compartidas con las que ilustraba lo que estaba sintiendo. Hasta aquí, todo normal, como en muchas reuniones de corte literario. El hecho significativo sucedió cuando empezaron a hacerle preguntas sencillas e incluso habituales, pero que él nunca se había planteado, como por ejemplo, ¿por qué escribía? En un principio, preguntas tan sencillas no encontraron en él una respuesta directa y conocida. Nunca se lo había planteado. Sencillamente sentía la necesidad y lo hacía. Así, con el objetivo de dar una respuesta sincera, tanto para los que sentían esta curiosidad como para sí mismo, se puso a indagar dentro de él. Empezó a rebuscar en sus experiencias, en las emociones que había sentido, en definitiva, en el fondo de su vida, para encontrar las respuestas a esa pregunta que había visto la luz. Comenzó su explicación contándoles que escribía sencillamente porque lo necesitaba, porque quería sacar de su interior esas ideas que controlaban sus pensamientos de euforia, de alegría, de tristeza, y les confesó que quizá el germen de esta actividad pudo ser el separarse de sus padres a los 6 años, y por ello podría haber desarrollado una sensibilidad especial con la que hacer frente a esa soledad tumultuosa y nunca reconocida. Y pensaba que sentía una especial necesidad de estar en contacto con las niñas y mantener con ellas conversaciones y charlas que sería impensable con los niños de su edad. Pero también aclaró a los estudiantes que él realmente empezó a escribir un poco más tarde, a los 12 o 13 años. Descubrió autores como Becker. En su lectura encontró sentimientos que él sentía, expresados con una sencillez que le cautivó. Y fue en esos años posteriores cuando intentó expresar de una forma sencilla y clara, mediante la escritura, el torbellino de emociones en que frecuentemente se encontraban sus pensamientos. Y así iba respondiendo las preguntas de los estudiantes, y una en especial fue la que abrió las puertas para que se encontraran la educación con la poesía, que hasta ese momento habían permanecido incomunicadas. Al responder por qué escribió sus primeros poemas,
Después de una breve pausa, para encontrar una razón sincera, respondió que por responsabilidad ante el asombro de los estudiantes e incluso de él mismo. Y empezó a explicar por qué comenzó a escribir por responsabilidad. Les dijo que su padre le había inculcado el esfuerzo del trabajo, la necesidad de construirse un futuro sin desperdiciar el tiempo y hacerlo con los escasos recursos que se disponían. Él empezó a escribir por su mundo emocional en constante ebullición, provocado por los impetuosos amores adolescentes que estaban minando su concentración en los estudios y poniendo en riesgo la superación de los mismos. Él no fue muy partidario de iniciar sus estudios medios, por malas experiencias en los estudios básicos que no vienen al caso, pero sus padres insistieron y él lo cató. Tenía la excusa perfecta para dejar sus obligaciones de estudiante en un segundo plano, pero entendió que ya que había iniciado el curso y que tendría que intentar sacarlo, aspecto que se estaba viendo comprometido por esa falta de concentración de la que estaba siendo objeto. Ante esta encrucijada entre la realidad emocional y el deber, que realmente estaba haciendo mella en su equilibrio personal, fue cuando empezó a escribir sus emociones, sentimientos, pensamientos, inquietudes, y se dio cuenta de un detalle vital: el hecho de escribir lo que sentía, de darle forma, de leerlo para él e incluso para algún amigo, producía un fulgurante efecto tranquilizador que le permitía poder concentrarse en otras tareas. Es más, incluso la sola idea o el propósito de que iba a escribir lo que sentía le proporcionaba un estado de paz que para él hubiese sido imposible en sus circunstancias. Esta fue la clave. Le dijo a los estudiantes que le escuchaban la clave que hizo que su vida transcurriera por un sendero y no por otros derroteros. En este momento, él fue consciente de que este gesto, casi involuntario, de filtrar sus emociones a través del lenguaje escrito, fue la clave de su vida. No solo floreció la semilla literaria, aunque no germinara con la fuerza y vigorosidad para hacerla destacar, sino porque también consiguió no salirse de la ruta de un futuro provechoso. Y su alegría era doble, ya que había percibido nítidamente los beneficios que para su mundo educativo podía tener la expresión y comunicación de las emociones. Había conseguido unir sus dos vitales, después de más de 4 décadas separadas por la ignorancia mutua. A los estudiantes le encantó la experiencia, pero él aprendió con ellos más. Les había hecho abrir su corazón y buscar entre sus recuerdos la esencia que marcaría para siempre su vida. Y no solo eso, sino que había aparecido una brecha compartida, inmensa y prometedora, entre la afición por la expresión escrita marcada por la necesidad y el mundo profesional de la educación. Fruto de este descubrimiento, algo más tarde, se realizaron unos talleres con profesorado en 2 colegios de Chile, en Chihuayante y Caragua, en las regiones del Biobío y la Araucanía, respectivamente, sobre este tema, la expresión y comunicación emocional basada en el fotolenguaje. Y tras la satisfacción de esta experiencia, se iniciaron en Sevilla programas experimentales de expresión y comunicación de emociones en diferentes niveles educativos, desde infantil, primaria, secundaria y universidad. Y en Puerto Rico, experiencia también con el alumnado universitario, profesorado universitario y maestros y maestras. Con lo que sigue investigando. Y tenemos el gusto de tener aquí con nosotros también a la compañera de Caragua, de Chile, que sigue investigando el tema y que más adelante podremos poner el resultado de su trabajo.
Con toda esta experiencia que tenemos acumulada, que no era mucha, pero creemos que es suficiente para, y que era importante, crear un foro donde se pudiera compartir, intercambiar opiniones, experiencias, resultados, inquietudes y, sobre todo, abrir una puerta de comunicación entre los diferentes niveles educativos y la sencilla necesidad de compartir el tema de las emociones entre personas que les parezca importante tanto para su vida profesional como personal. Porque aquí no hay área de conocimiento, ni asignaturas, ni departamentos. Esto es un eje multidisciplinar que atraviesa los ámbitos profesionales y personales para insertarse en la senda de nuestro presente y futuro. En esta circunstancia ha nacido el Congreso Internacional de Expresión y Comunicación Emocional, por haber encontrado una nueva lectura, un elemento de acción positiva a partir de una actividad tan antigua como la humanidad: expresar y comunicar emociones. Bien, hasta ahora hemos visto una confirmación real de posibles consecuencias de expresar y comunicar lo que sentimos, de su utilidad en el ámbito personal, social y educativo. La siguiente cuestión importante, situada en el nacimiento de esta experiencia, es cómo ubicar este conocimiento dentro del contexto científico, dentro del saber en torno a la temática emocional. En este sentido, tenemos dos referencias muy claras situadas en esta línea de trabajo y con una vida relativamente corta. La primera la podemos entroncarla en una nueva concepción del concepto de inteligencia que nos propuso Gabler. Al identificar diferentes formas de inteligencia, entre las que estaba la interpersonal y la intrapersonal. Esta inteligencia intrapersonal hace referencia a la capacidad del sujeto para conocer, controlar los propios sentimientos, pensamientos y emociones, mientras que la inteligencia interpersonal se concentra en la capacidad de conocer, comprender y gestionar las relaciones que mantiene el sujeto con su entorno. Y fue después Daniel Goleman, en 1995, quien popularizó esta forma de inteligencia, importante y significativa en la vida de las personas, concretamente la inteligencia emocional. A partir de ahí, se han generado numerosos trabajos e investigaciones a los que se han sumado tanto investigadores como profesionales del ámbito educativo, y hay muchísimos autores que estudian e investigan en este ámbito y que todos avalan la idea de los beneficios de una gestión de las emociones tanto a nivel profesional como a nivel de relación con los demás. La otra segunda línea se sitúa directamente en la educación emocional, con las fronteras algo difusas con respecto a la primera, porque se centra en aspectos más educativos. Prescinde de la denominación de inteligencia para adoptar un enfoque educacional, convirtiéndolo así en un contenido, las competencias emocionales, que sería el objetivo de su actuación. Parece que hablamos de lo mismo: inteligencia emocional, educación emocional, expresión y comunicación emocional, pero hay matices que lo diferencian de forma significativa. El principal y más importante es el de los objetivos que se pretenden a nivel educativo con ellos. Hemos visto en la experiencia contada anteriormente los beneficios que puede traer la oportuna expresión y comunicación emocional en un sujeto en un momento dado. Esta expresión por sí misma ya constituye un valor importante de mejora y de prevención de dificultades con las que el sujeto se pueda enfrentar. Así por ello, el principal objetivo de este enfoque es la generación de espacios y estrategias con las que se puedan expresar y comunicarse emocionalmente. Son los que se pretende con la inteligencia y educación emocional.
que parte de la ventaja de la propia expresión y comunicación, sin descartar que el propio desarrollo de las mismas nos sitúe o nos acerque a los objetivos de la inteligencia y educación emocional. Es un plan a conseguir el conocimiento y la gestión de las emociones, pero sin centrarse en ellas y sin convertirse de forma directa en el objetivo de la intervención. Por tanto, estamos ante una mirada diferente de un hecho compartido, en el que de forma habitual, como es la expresión y comunicación emocional, nos acercamos a su conocimiento de las emociones, educación emocional, e incluso gestión e inteligencia emocional, pero sin convertir la misma en una actividad académica más, ni hacer que el sujeto haga actividades que sean poco naturales para su edad. Solo se trata de potenciar objetivos que están ya en el currículum y dotarlos de espacio y de estrategias a ellos, e impregnarlos de la relevancia que tiene el desarrollo personal dentro de la educación, siempre tan presente en la teoría y tan olvidado en la práctica. Y no nos limitaremos a ámbitos de enseñanza reglada, ni a un nivel concreto de la misma, sino que las actuaciones se pueden generar en cualquier grupo formal o informal y de cualquier edad. De hecho, estamos actuando desde infantil hasta niveles de educación superior. Los miembros de cualquier grupo sienten la necesidad de comunicarse y pueden compartir los beneficios de este hecho, al tratarse de una característica esencialmente humana. Concluyendo, podemos decir que la expresión y comunicación emocional pretende la mejora de la persona en sus aspectos emocionales desde la perspectiva de la espontaneidad y la voluntariedad comunicativa desligada de una actuación artificial del sujeto, en la que no se plantean elementos de metacondición en la misma, como podría ser el pensar, el gestionar sus propias emociones o las de los demás. Actuaciones para las que muchas veces no se está preparado o no interesa, sino que es la propia manifestación del sujeto en la que se producen mecanismos que conectan de forma natural con los objetivos de corte más educativo. Ahí es donde puede radicar la principal diferencia entre la inteligencia emocional y la educación emocional con la expresión y comunicación emocional. Entre la inteligencia emocional y la educación, en general, se da un matiz de diferenciación, según el cual la inteligencia emocional tiende a centrarse más en aspectos metacognitivo de la emoción, como sería el control de la misma y la gestión tanto en uno mismo como en los demás, mientras que la educación emocional pone su acento en el ámbito del conocimiento, tanto en el propio como en el ajeno, de las propias emociones. Estamos desarrollando estrategias diversas para la expresión y comunicación emocional, como pueden ser el fotolenguaje, lectura de poemas, trabajar con poesía, leyendas y también iniciaciones a la expresión emocional escrita en diferentes formatos. En algunos de los trabajos que se presentan en el Congreso podrán encontrar información al respecto. Espero haber explicado con relativa claridad y muchas gracias por su atención.